Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias porque tú nos das bendiciones todos los días, Señor. La oportunidad de abrir nuestros ojos a un nuevo día, Señor. La oportunidad de poder estar delante de tu presencia, Señor. De poderte llamar Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, y por la sangre derramada de Cristo, que son las cosas más importantes en nuestra vida, lo que nos transforma, Señor, y lo que nos da la posibilidad de vivir una vida diferente, Señor, para agradarte a ti. Bendecimos tu nombre y te glorificamos en esta mañana. Espíritu Santo, te rogamos que seas tú quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues primero que nada, quiero compartirles un pequeño video haciendo mención de el segundo argumento que veíamos el día de ayer, que es el argumento teleológico o el argumento de diseño. Es un video breve, lo voy a poner en este momento. Individuality, the trademark of any artist, designer, or architect. Each desires a uniqueness to their creation that separates it from any other. Man naturally has this individuality, his fingerprint. There are 6.5 billion people on the face of the earth, and no two fingerprints are the same. Everything we touch or make contact with is branded with a small expressed image revealing to all who see it who was there. Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with the length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind indicating the one who was there, a fingerprint. As we scan our universe from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God.
¿Qué les pareció? Así que quieres aprender inglés. Ay, Aquí tienes 3 dame mitos un que son segundo. completamente falsos. 1, debes hablar mucho. Una disculpa. ¿Algún comentario respecto a este video? ¿Ya lo habían visto? ¿Saben lo que es la serie de Fibonacci? Yo había visto algo parecido y sí, pues la verdad me parece sorprendente, no lo había visto, sí sabía de las conchas, incluso alguna vez vi un documental donde nosotros como que interiormente ya sabemos que la belleza, nosotros a veces podemos decir que algo es muy bonito y no, y decimos quién te dijo que es bonito o feo, ¿no? Y generalmente obedece a las figuras, formas, incluso rostros humanos que obedecen esta serie de Fibonacci. Es correcto. La verdad es que yo les puse un video súper cortito. Si se meten a investigar más del tema, es impresionante todo lo que hay detrás. Pero esto es solamente un ejemplo. Menciona que es como la huella digital de Dios que se puede ver en toda la creación, ¿no? Esa perfección matemática que hay en todo lo que existe en el universo, pues nos manifiesta que efectivamente hay inteligencia detrás de la creación, ¿no? Entonces son pues pequeños ejemplos únicamente que nos permiten vislumbrar de manera más clara la existencia de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, retomando el último argumento y que este nos va a servir también para introducirnos a la clase de hoy, decíamos que el argumento de la ley moral nos permite entender también la existencia de Dios. El argumento es que si existen los valores morales, Dios ha de existir. Ayer hacía una pregunta, Jorge, no sé qué tan clara fue la respuesta, pero retomando esa pregunta donde dice, bueno, si nosotros observamos el comportamiento de los seres humanos a lo largo de la historia, pues lo que vemos es maldad, ¿sí? No sé si es correcta como lo estoy estableciendo, Jorge, si estás por ahí. Entonces, ¿cómo es que podemos saber que hay valores morales si lo que vemos es maldad? ¿Es correcto? Sí, básicamente sí. Ok. Entonces, la pregunta que yo te haría respecto a esto es, ¿qué es lo que te permite a ti, Jorge, el ver todo eso que ha ocurrido en la historia y decir que algo es malo? O sea, mi pregunta va en este sentido. Si tú ves una situación en particular y eres capaz de calificarla como mala, eso implícitamente significa que hay algo que es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, O sea, si existe el mal es porque también existe el bien. ok. Si existe el bien y el mal, entonces debe existir una ley que nos permita hacer una diferenciación entre ellos, algo que nos permite discernir qué es bueno y qué es malo. ¿Cierto? Sí. Esa es la ley moral, Jorge. La ley moral, y esto es simplemente por definición, cuando nosotros buscamos la definición de lo que es la moralidad, te dice que es aquello que te permite establecer la diferencia entre el bien y el mal. ¿De acuerdo? Ahora, sabemos que existe la ley moral, dado que podemos discernir entre el bien y el mal. La siguiente pregunta es, ok, dado que hay una ley moral, así como existe una ley de gravedad, que hay leyes físicas, hay leyes matemáticas, debe haber un legislador o un dador de esa ley moral. Y es ahí donde se resbalan, digamos, o donde hay conflicto para la gente que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, la ley moral no necesariamente debe implicar el que exista alguien que la dio. Sin embargo, cuando tú quitas de la ley moral
a un legislador, entonces tienes la dificultad de explicar de dónde surgió la moralidad en el mundo, porque además pasa algo. Cuando nosotros hablamos de la teoría de evolución, que es la que muchos utilizan para explicar, y lo voy a decir entrecomillado, porque en realidad hasta en eso ha habido un fracaso, para explicar la diversidad en los seres que habitan el día de hoy el planeta Tierra, ¿sí? Biológicamente hablando, o sea, la teoría de evolución llevada, digamos, como a un extremo que no necesariamente está implicado en la propia teoría, es que la vida surgió en una pequeña célula, ¿sí? Que se ha tratado también de explicar de dónde es que surge esa célula con vida, pero bueno, ese es otro tema también muy interesante. Pero que la vida surge de una célula y esa célula va adquiriendo características para después convertirse en un protozoario, después de protozoario pasa a ser pues un animal acuático, ¿no? Un animal sencillo, después se convierte en pez, después al pez le salen patas, después le salen alas, y en teoría de ahí viene o venimos, porque incluye al ser humano, todos los seres que habitan en la Tierra. Eso es, insisto, a grandes rasgos y de manera muy somera, lo que plantea la teoría de evolución, que en realidad es como la macroevolución tratada de explicarse desde un tema darwinista. Ahora, dentro de los postulados darwinianos, una de las cosas que se establece es la prevalencia del fuerte sobre el débil. ¿Vamos bien? O sea, lo que dice la teoría es que nosotros vamos sufriendo ciertas adaptaciones sobre el medio ambiente y que van desapareciendo aquellas especies que no tienen las cualidades necesarias para adaptarse a el sistema en el que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Ahora, quien trata de explicar la moralidad desde una perspectiva evolucionista, pues tiene un conflicto muy grande, porque efectivamente lo que vemos que está ocurriendo en la sociedad en términos de moralidad es que más que llegar a ser cada vez mejores moralmente hablando, estamos en una decadencia. ¿Están de acuerdo conmigo o está alguien en desacuerdo con esto? No, está bien. Así es. Entonces, una teoría de evolución o el naturalismo falla en explicar la evolución de la moral. Entonces, bueno, aquí el planteamiento sería, ¿de dónde surge esa moral si no surge de Dios? ¿Sí? No sé si esto ayuda a que nos quede más claro lo que es el argumento moral como una evidencia para la existencia de Dios. No sé si fui más clara, Jorge, o no. Sí, entiendo los argumentos. Y dice mi mujer que diga que sí para avanzar y creo que tienes razón. Aquí en la familia, gracias a ti y a tus pláticas, ayer con mis hijos y todos nos pusimos como a pensar en el tema y yo creo que eso es parte pues de lo que se trata esto y es de darle tiempo para pensar. Creo que es complejo el asunto y la verdad es que todavía no llegamos así como a una fuerte conclusión, pero vamos a seguir trabajando en ello. Muy bien. Ahora, voy a la siguiente parte, porque efectivamente, ok, hay una ley moral que nos permite discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué si existe esa ley moral, entonces, voy a parafrasear de esta manera tu pregunta, ¿por qué si existe la ley moral, la historia nos muestra que el ser humano actúa con maldad? ¿Sí? Y yo te explicaba un poco de esto en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Te voy a leer un poquito más en lo que es el capítulo 2.
los invito a todos para entender más toda esta situación, el hacer un estudio acerca del libro de Romanos, porque ahí explica claramente cómo es que esto ocurre. Y vuelvo a repetir, estoy retomando este tema porque de aquí vamos a partir también para entrar al siguiente punto. Entonces, no me detienen, con toda la confianza pueden preguntar. Yo creo que todas las dudas que surjan son dudas que a veces varios tenemos, pero que no todos a veces nos atrevemos a hacer las preguntas, ¿no? Y lo importante aquí es justamente que puedan comprender y que tengan la claridad de lo que se está afirmando. Si nosotros seguimos avanzando y no comprendemos esta parte, entonces nos vamos a ir quedando atorados. Pero bueno, ok, Romanos capítulo 1, a partir del verso 18 voy a leer y dice así: porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios es conocido, fíjense, habla acerca de esas evidencias de la existencia de Dios, porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos. ¿De quién está hablando? Del ser humano, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Lo que nos está diciendo este versículo es lo que hemos dicho en días anteriores. Por medio de la creación, cuando nosotros tenemos la apertura, podemos ver muchas evidencias acerca de la existencia de Dios. Vamos a seguir leyendo. 21. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios. Ese es uno de los grandes problemas que vivimos hoy en día y vamos a ver cuáles son las consecuencias de ello. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto, Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Fíjense muy bien lo que dice este verso. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Básicamente, lo que está diciendo aquí es que el ser humano, conociendo la verdad que es Dios y que Él es el origen de todo lo correcto, decidieron o decidimos cambiarlo por la mentira. Vamos a seguir en el verso 28. Dice, y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, discúlpenme, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este capítulo está mostrando de una manera muy clara la degradación moral del ser humano, ¿sí? Y una de las cosas que yo les voy a decir y que ustedes lo pueden revisar, ¿sí? Es en cualquier religión, en cualquier filosofía en el mundo, incluso en el humanismo hoy en día, lo que se señala es la bondad del hombre.
que el hombre tiene de manera innata bondad, pero la palabra de Dios nos refleja una imagen clara acerca de la condición del ser humano. Y esa condición no es bondad, lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? Y vuelvo a repetir un poco lo que les decía el día de ayer. Dios crea al ser humano y lo crea con ciertas cualidades que ahorita vamos a revisar. Y lo crea poniendo en él su misma ley moral. Sin embargo, desde el principio, en la creación, el ser humano decide rebelarse en contra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Decide buscar por sí mismo el conocimiento del bien y el mal. Eso es lo que dice Génesis capítulo, bueno, los primeros capítulos, desde el 1 hasta el 3 o 4 más o menos, ¿sí? De esto tengo todo un estudio que los invito, si gustan después verlo, donde básicamente la implicación del hombre al decidir comer del fruto del árbol, del bien y el mal, fue el decidir por sí mismo qué era lo bueno y lo malo, el decidir la moralidad por sí mismo sin tomar en cuenta a Dios. Y la consecuencia de esto es lo que vivimos hoy en el mundo, atrocidades y maldad. Porque cuando nosotros queremos tomar el lugar de Dios para un aspecto tan importante como es la moralidad, el establecer qué es lo bueno y lo malo, pues erramos porque nosotros mismos, lejos de Dios, ¿sí? Somos personas que, insisto, sí tenemos la ley de Dios en nosotros, pero que nuestra tendencia es hacer el mal, ¿sí? Ser egoístas, buscar nuestro propio bien por encima del de los demás. No sé si esto ayuda a entender un poco más el contexto de lo que vivimos hoy en día y de lo que se ha vivido, por supuesto, a lo largo de la historia. Mencionabas ayer, Jorge, también, pues en la Biblia nosotros también vemos una cantidad de atrocidades, ¿no? Que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Y claro, esto es comprensible cuando nosotros entendemos que la Biblia es un grupo de libros o de manuscritos que dentro de muchas cualidades que tiene, porque digo, es profético, es poético, es un libro de sabiduría, pero también es un libro histórico. Entonces, parte del contenido de la Biblia es reflejar esa parte histórica que ha ocurrido. Y efectivamente, como bien decías, a lo largo de la historia ha habido atrocidad, ha habido maldad y muerte. Bueno, no es diferente en la historia que relata la Biblia, lo que no quiere decir, ¿sí?, que Dios esté a favor de la maldad, y es algo que también ahorita vamos a entrar a estudiar más ampliamente. Espero con esto haber aclarado un poquito más el tema, si no, bueno, seguramente va a haber más dudas. Avanzo con la clase y dejo las dudas respecto a esto al final, ¿de acuerdo? Entonces, hemos estado hablando en esta primer verdad acerca de la existencia de Dios. Pero vuelvo a repetir, no solamente el objetivo de este curso es el que nos llenemos de conocimiento, sino llevarlo también al siguiente plano, que es, uno, cómo es que esta verdad es trascendente para mí como ser humano, y dos, qué es lo que eso significa de manera práctica en mi vida. Entonces, vamos a entrar ya a esa parte. Ahora, quiero retomar un poco, veíamos nosotros, perdón, las cualidades de Dios de acuerdo a la Biblia. Ahora, estas cualidades que estoy mostrando en pantalla, que Dios es eterno, omnipotente, omnipresente, son cualidades que definen a Dios y que lo separan del ser humano. ¿A qué me refiero con que lo separan? Lo que esto quiere decir es que estas cualidades hacen de Dios único. Ninguno de nosotros como seres humanos podríamos decir, yo soy eterno, es decir, no tuve, perdón, ni principio ni voy a tener fin. No somos eternos desde esa perspectiva y eso lo expliqué en un momento dado, ¿sí? Ninguno de nosotros somos omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes. Estamos únicamente en un solo lugar, ¿sí? Nuestro conocimiento es limitado, lo mismo que nuestras habilidades o nuestra potencia es limitada, ¿sí? Nosotros sí cambiamos, a diferencia de Dios, que es inmutable,
¿sí? De hecho, podemos tener varios cambios a lo largo de nuestro día, ¿no? De actitud, de sentimientos, de pensamiento inclusive. Pero hay una cualidad de Dios que quiero rescatar, que es el hecho de que Él es un Dios personal, ¿sí? ¿Cuál es la implicación de que yo crea en la existencia de Dios o de que yo como ser humano decida sacar a Dios de la ecuación? Hay muchísimas implicaciones, pero les voy a plantear en esta mañana que una de las más importantes es nuestra identidad. Nuestra identidad, ¿de acuerdo? Nosotros podemos ver al momento de leer la palabra de Dios que Dios es un Dios relacional. Desde su misma naturaleza. ¿A qué me refiero? Nosotros conocemos esta cualidad de Dios como Trinidad. Y aunque es algo que muchas veces también nos cuesta trabajo definir y entender, que por cierto va a ser un tema que vamos a ver a profundidad más adelante, ¿sí? Lo único que les voy a decir ahorita y lo que entendemos es que Trinidad significa que Dios son tres personas en una misma esencia, tres personas unidas en perfecta armonía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Insisto, ahorita lo dejo hasta ahí, posteriormente vamos a retomar este tema. Entonces, junto con esta capacidad relacional de Dios de amar a otros, de comunicarnos con otros, nosotros, como sus hijos, heredamos una serie de características de Dios que están relacionadas con su propia naturaleza. Ahorita las vamos a revisar, ¿sí? Y vamos a ver además cómo esas características de Dios son las que definen esa ley moral. Algo que yo les preguntaba a lo largo de estos días es, ¿de dónde viene esa ley moral que Dios establece? Porque ciertamente no es que Él de pronto estuvo un día así pensando en, bueno, ya hice al ser No se humano escucha. y ahora cómo les establezco reglas, ¿no? ¿Y qué reglas les pongo? ¿Y por qué puso estos 10 mandamientos que en realidad cuando nosotros estudiamos... Perdón, ¿ahí me escuchan? Ahorita ya hace Creo que rato me no. había desconectado. Sí, ya. Sí, Ok. Entonces, voy a retomar. ¿En qué me quedé? ¿Quién me puede decir qué fue lo último que escucharon? Desde tres personas unidas en perfecta armonía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descubriendo Muchas gracias. su identidad. Entonces, Gracias, Leslie. además, decíamos, de esta cualidad de Dios, de ser relacional, y que en esa cualidad está definida nuestra identidad, ¿sí? También algo que les comentaba es que la ley moral que Dios establece es una ley que Él no se saca de la manga, o sea, mucha gente tiene problemas con la ley moral de Dios porque no entienden que esa ley está establecida, número uno, y ahorita lo vamos a ir descubriendo, desde su misma identidad, desde su misma naturaleza. La ley, moral de Dios no es algo que Él dicta, es algo que Él es. Son sus cualidades de carácter. Ahorita vamos a ver varios ejemplos. Entonces, para nosotros esa ley moral es algo que, insisto, aunque no lo practicamos como seres humanos, porque además vivimos rebelándonos en contra de Dios, es algo que es inherente a nosotros porque Dios lo puso en nosotros desde el momento en que nos creó, ¿sí? Entonces, siempre hay en nosotros como ese deseo innato por el bien, aunque finalmente terminamos torciendo las cosas y haciendo el mal, como ya vimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero entonces, hay una serie, insisto, de cualidades de Dios
que no solamente encontramos en Él, sino que estas cualidades Dios mismo las puso en nosotros. Ahorita las vamos a ver, ¿sí? Estas cualidades finalmente las podemos ver en un sentido de valorar no solamente las relaciones humanas, sino la propia vida humana, ¿sí? El promover justicia social, por ejemplo, el cuidar a los pobres, el defender los derechos humanos, encuentran base en cada uno de nosotros por el hecho de que fuimos intencionalmente creados a la imagen de Dios, ¿sí? Heredamos del Señor también un mandato que Él nos da desde el principio, que es el de señorear en la creación. ¿Y esto qué quiere decir? Señorear no quiere decir el ser autoritario o ser un tirano, sino por el contrario, se acerca más a ser un mayordomo, a tener cuidado de las cosas, es decir, de la creación y de las personas, ¿sí?, que están bajo nuestro cargo. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nosotros entendemos que nuestra responsabilidad, así como nuestros dones y nuestras obligaciones, van enfocadas, en primer lugar, a amar a Dios y amarnos el uno al otro, en aprender a comunicarnos, en ser creativos, pensar con lógica, tomar decisiones que sean morales, que busquen el bien, defender la dignidad, el valor personal de toda vida humana, ser protector de la paz y la armonía entre todas las personas, preservar la unidad y santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia. Esto no es algo que establece la sociedad, esto es algo que viene de Dios mismo, ¿sí? Esta dimensión relacional con todas las ramificaciones es lo que nos distingue como seres creados a semejanza de Dios y que además nos da un significado especial. Esta dimensión relacional logra más que solo separarnos del resto de la creación de Dios. También define quiénes somos y nos da un sentido de identidad. La base de nuestra verdadera identidad reside en el hecho de que hemos sido diseñados especialmente a la imagen de Dios. Y esto es algo, vuelvo a insistir, que ninguna otra cosmovisión tiene. Ahorita lo vamos a tocar. ¿Cuál es el impacto de que saquemos a Dios de nuestras vidas en términos de identidad? ¿Sí? Cada uno de nosotros somos únicos. Veíamos ahorita un video acerca de las huellas digitales. Y cada uno de nosotros tiene cualidades que nos hacen únicos. No solamente la huella digital, no solamente nuestra voz, no solamente el iris de nuestros ojos, nuestras habilidades, nuestras cualidades personales. Ninguna otra persona entre los casi 8,000 millones de seres humanos que existen en el planeta Tierra es igual a nosotros. Ni siquiera podemos hablar de que dos seres humanos que nacieron como gemelos son idénticos. Hay incluso en ellos ciertas diferencias, ¿sí? Dios nos ha dado cualidades especiales y distintas que nos hacen único en cuanto a relaciones también. Dios puso dentro de nosotros dones especiales, talentos, pasiones y una personalidad distinta, lo que nos hace singulares, ¿sí? Cada una de las cosas que Dios puso en nosotros nos hace especial. Cuando la palabra de Dios habla en Proverbios 22,
que dice, ¿sí? Si quieren, les voy a dar el versículo, vamos a Proverbios 22. Verso 6. Dice, instruye al niño en el camino que ha de seguir, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Muchas veces se le ha dado la interpretación de instruir al niño en el camino de Dios, y por supuesto que eso es algo muy valioso. Pero si se dan cuenta, en esta versión dice, no dice instruye al niño en su camino, sino que dice en el camino que ha de seguir. Cada ser humano, de acuerdo a sus características particulares, tiene un camino y un propósito específicos dado por Dios. Y como padres es la responsabilidad de cada uno el guiar a ese pequeño en su camino, enseñarle a conocerse, enseñarle a identificar cuáles son sus dones, cuáles son las cosas que le gustan, en qué es bueno, para que él pueda seguir ese camino, para que él se pueda desarrollar en esa singularidad. La instrucción de cada persona debe tomar en cuenta su individualidad y sus inclinaciones, su personalidad, la manera única en que Dios lo creó, y debe estar de acuerdo con su desarrollo físico y mental. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas cualidades que encontramos nosotros en Dios y que también podemos encontrar en nosotros como seres humanos? Vamos a ir viendo algunas de ellas. Son muchísimas cualidades, pero yo lo que quiero es que las vayamos viendo a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Y que en conjunto vayamos construyendo, ¿sí?, los mandamientos de Dios a partir de estas cualidades, esa ley moral que Dios mismo establece a partir de sus cualidades. Entonces, vamos a hacer mención de la primera cualidad, que es el amor. Les voy a dar varias citas. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Vamos a leer verso 7 y verso 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si se dan cuenta, aquí viene justamente el ejemplo de quién es Dios. Dice, Dios es amor. No dice Dios tiene amor. Dios da amor, sino que dice que Dios es su propia esencia, su naturaleza es amar. Y por eso el verso anterior, que podríamos decir que es el mandamiento principal, dice, amados, amémonos unos a otros. Ahora, nosotros lo vemos más claramente en el Evangelio. Cuando le preguntan a Cristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él no refiere un solo mandamiento, él refiere dos. ¿Han notado eso? No refiere un solo mandamiento, refiere dos mandamientos. Y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Vamos a leerlo en Mateo 22, 37 al 39. Alguien se acerca y le pregunta, maestro, ¿cuál es el
mandamiento grande en la ley. Estoy leyendo otra traducción. Y Jesús le dijo, no le dijo uno, fíjense, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy el mundo nos quiere enseñar que todas las religiones son iguales porque todas nos enseñan que debemos amar a nuestro prójimo. Sin embargo, pasan por alto una cosa que es sumamente importante, que si nosotros no amamos en primer lugar a Dios, es imposible que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vuelvo a repetir, el amar al prójimo no es posible si no amamos en primer lugar a Dios. Entonces, en el momento en el que la gente decide sacar a Dios de la ecuación y decidir que Dios no existe, el amor por el prójimo también se desvanece, se queda en mera palabrería y en buenas intenciones. Pero el amor al prójimo es posible cuando nosotros amamos en primer lugar. Y no estoy hablando de un amor en el cual podamos llegar con alguien y darle un abrazo y decirle, ay, ¿cómo te quiero? No, el amor que está establecido en la palabra de Dios es un amor donde Cristo mismo dice, el amor más grande es este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros podemos saber si hemos aprendido o no a amar a Dios en la medida que estamos dispuestos a poner nuestra vida por los demás, a pasar por alto el insulto, a no vengarme de algún mal que me hicieron, a darle a alguien que me ha robado previamente, a estar dispuesto a bendecir a alguien que me ha maldecido. Ese es el verdadero amor, no un amor de palabra, ¿sí? Y este es el mandamiento que parte, vuelvo a insistir, de esta cualidad de Dios que es el amor. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta cómo viene relacionado el mandamiento con la naturaleza de Dios? Ok. Vamos a dar otros versos. Romanos 8:39. Dice, desde el 38 voy a leer, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Algo que es muy importante entender de la ley moral de Dios es que Él nos da su ley moral para protegernos y para proveernos, ¿sí? Vuelvo a repetir, la ley moral de Dios nos protege y nos provee. Cuando nosotros alineamos nuestra vida a la ley moral de Dios, Él nos va a proteger de muchas cosas. Ahorita vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Y Él va a proveer también para nosotros muchas cosas. Por medio del amor, el Señor nos provee de seguridad. Nosotros podemos confiar que absolutamente cualquier circunstancia que vivamos, si la vivimos desde el entendimiento de que Dios nos ama, la palabra de Dios dice que vamos a entender que todo ayuda para bien a aquellos, ¿sí? Que Dios ama, a quienes conforme a su propósito fueron llamados, ¿de acuerdo? Vamos a leer Efesios 3:19. Efesios 3:19. Dice así, y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento para que sean, ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Por medio del amor de Dios nosotros podemos ser llenos de su plenitud. Nuevamente vamos a Romanos capítulo 5,
verso 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos pone el ejemplo de cómo es que nosotros debemos vivir la ley moral. Entonces, Él lo que nos enseña es que Él no esperó a que fuéramos buenos, perfectos, santos para amarnos. De la misma manera, nosotros debemos amar a la gente de una forma incondicional. Tristemente, el amor, siendo el principio más importante de la ley de Dios, es tan mal entendido por nosotros. ¿Sí? Vamos, desde padres con hijos, a pesar de que en teoría es el amor más puro y que no se condiciona, ¿cuántas veces en nuestras declaraciones lo que le decimos al hijo es, pues te voy a amar más si tú estudias, ¿no? Cuando en realidad nuestro amor no tendría que estar condicionada por ninguna cosa. Incluso debiéramos amar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestra familia, a nuestros amigos, aunque ellos hicieran algún mal contra nosotros, porque esa es la forma en la que Dios nos enseña a amar. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Entonces, el amor, vuelvo a insistir, no es solamente hablar palabras bonitas y dar besitos y abrazar. Aquí Cristo nos está estableciendo claramente en qué se manifiesta el amor. Y dice que el amor se manifiesta cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Nosotros podemos decirle a Dios que lo amamos, pero si no guardamos sus mandamientos, tendríamos que preguntarnos, ¿realmente amamos a Dios? El amor a Dios se manifiesta, vuelvo a insistir, en guardar sus mandamientos. Segunda de Juan 1:6 dice así: y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Y el mandamiento es que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Sí? Este es el amor, que andemos según su mandamiento. ¿De acuerdo? Ya vimos la primera cualidad y vimos cómo está relacionada con la ley moral de Dios. Segunda cualidad, Dios es verdad. No es que Él a veces dice la verdad y a veces miente, no. Él es verdad. Vamos a abrir la palabra en Juan 14:6. Juan 14:6 dice, hablando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único sobre esta tierra que ha afirmado ser la verdad. Él no dijo soy una verdad de muchas que existen. Él afirmó con absoluta conciencia de lo que estaba diciendo, que Él es la verdad. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 17, verso 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, no solamente Cristo es la verdad, sino que también la palabra de Dios es la verdad, ¿sí? Y este es un argumento muy importante también para entender que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, pero no es el único. Vamos a ver otros, ¿de acuerdo? Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4.
Desde el verso 3 voy a leer, dice, porque el nombre del Señor invocaré, engrandeced a nuestro Dios del fuerte, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto, ¿sí? Entonces Él es Dios de verdad. Segunda de Samuel 7, 28. Segunda de Samuel 7, 28. Ahora pues, Señor Dios, tú eres Dios y tus palabras serán verdad, pues tú has dicho a tu esclavo este bien, ¿sí? Otra versión dice, tus palabras son firmes. Salmo 19, 9. Dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los derechos o la ley del Señor es verdad. Los mandamientos del Señor son verdad, todos justos. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? ¿Injustos? Justos. Por último, Números 23, 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Leslie, ¿me puedes repetir esta cita última, porfa? Sí, claro, Números 23, ¿Números qué? 19. ¿Números qué? 23, 19. Gracias. No hay de qué. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Así como vimos que el amor de Dios es un mandamiento que Dios dio, ¿quién me puede decir cuál es el mandamiento que Dios da relacionado con la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ok, ese no es propiamente un mandamiento, pero es una muy buena referencia, algo que podemos entender. En la medida que conocemos la verdad, somos libres. Gracias. ¿Alguna otra aportación? Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese no es un mandamiento. Esa es una declaración de Cristo sobre él mismo. ¿No darás falso Bien las testimonio? aportaciones, qué bueno que reafirmemos que él es verdad. ¿Cuál es el mandamiento para... No mentirás. ¿Perdón? No mentir. Ok, ¿cómo lo dice la palabra de Dios? En Éxodo 20. Ajá. Déjame ver. ¿No dirás falso testimonio? Correcto, es el verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dicho de otra manera, no mentirás. ¿En qué está basado este mandamiento? En que Dios es verdad y por lo tanto nosotros debemos hablar verdad. ¿Cuál fue el versículo? 16, Éxodo 20, 16. Gracias. No hay de qué. 20, ¿Sí? 16. Ok, vamos a detener aquí. Nos quedan un par de minutos. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, mañana continuamos con las cualidades de Dios y la ley moral. ¿No hay preguntas o comentarios? Sí, Les. A ver. Mira, es que está muy relacionado con lo que vimos en la mañana, de no amar nada más de palabras, sino de hecho y en verdad. Correcto. Entonces,
lo que nosotros estamos viendo y Dios nos quiere dar a entender es que el amor se debe de manifestar, se debe de traducir, como tú decías hace rato, el dar la vida por otra persona. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos manifestar el amor que Dios ha puesto en nosotros. Sí, gracias, hermano José. Aunque voy a ir un paso antes, porque a veces llegamos como a ese punto de sobreespiritualizarnos y decir, sí, yo daría la vida por los que amo y bla, bla. Pero damos la vida por ellos y les ponemos unas gritizas tamaño enorme, ¿no? Entonces, la invitación que yo les quiero hacer el día de hoy en ese sentido es que nuestro amor se empiece a reflejar en el día a día, en las pequeñas cosas, en el trato con las personas con las que convivimos, con nuestra familia en primer lugar. Entonces, si quizá yo me estoy dando cuenta que mi trato es rudo hacia mis padres, hacia mis hermanos, hacia mis hijos, hacia mi cónyuge, yo tendría realmente que entender, ¿el carácter de Dios se está manifestando por medio de mí? No lleguemos al punto de decir si doy la vida, si antes lo que estamos haciendo es tratar mal a la gente que debemos amar. Ahora, fíjense qué importante. La palabra de Dios dice, hablando Jesús, dijo que hay una condición por la cual el mundo iba a conocer, ¿sí?, que Él es Dios. Y dijo que esa condición es si nosotros nos amamos unos a otros. Esta es la forma en la que nosotros manifestamos que Dios existe y que Él nos ha transformado. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, digo, a veces morir nos es fácil decir que podemos hacerlo porque pues no vemos que vaya a ser algo que ocurra próximamente, ¿verdad? Sin embargo, el morir a nosotros mismos implica, vuelvo a insistir, el pasar por alto la ofensa, el que si me gritaron yo no conteste también gritando, el que si alguien me insultó yo pueda cerrar mi boca y bendecirlo, que yo pueda orar por la gente que está cerca de mí, que en mi diario vivir yo pueda manifestar ese amor de Dios, porque esa es la forma en la que nosotros vamos a hacer un testimonio verdadero de Dios en nuestra vida, que eso va a ser la conclusión de esta primer verdad, de la verdad 1. Nosotros tenemos que manifestar el carácter de Dios. ¿Ok? ¿Algún otro? Gracias, hermano José. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ok, parece que ya no. Vamos a orar para cerrar en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, porque estamos aprendiendo a conocerte, no solamente a escuchar de ti, como dice Job, de oídas te había oído, Señor, pero gracias porque tú estás permitiendo que ahora nuestros ojos te vean, te podamos contemplar, Señor, en toda tu plenitud, en toda tu majestad. Descubrir quién eres tú, cómo eres tú, Señor, y que en ese descubrimiento, Señor, también nuestra vida sea transformada. Porque tú no quieres, Señor, solamente que seamos personas que tengan amplio conocimiento en nuestra mente, sino que tú quieres, Señor, vidas transformadas, vidas que puedan reflejar, Señor, tu carácter, tu amor, que puedan, Señor, recordar al mundo que tú viniste con un propósito y que ese propósito fue justamente, Señor, orientado por el amor. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tocar nuestros corazones. Te pedimos que nos transformes, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, menos como nosotros mismos, Señor. Que esa maldad que hay en nosotros, Señor, sobre la cual tu Espíritu Santo ya nos dio poder y autoridad, Señor, nosotros cada día la tengamos sujeta bajo nuestros pies, Señor, y que podamos verdaderamente, Señor, ser victoriosos en términos de manifestar tu carácter en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.